Hola, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de Gear para Dummies, el último del año. Aprovecharé para desearos felices fiestas, lo que queda de fiestas todavía, y desearos un próspero año 2020 de nuevo, ¿de acuerdo? Y en este caso, después de varios intentos de hacer un vídeo de Airsoft histórico de más de 1 hora de duración, darme cuenta de que por mucho que reformatee el móvil, sigue diciéndome que archivos de 4 GB, y si no son archivos de 4 GB, que me suba aquí y pedalee, o sea, estoy harto de que se me corte justo a los 44 minutos. Entonces, después de 3 intentos, he decidido que ya el Airsoft histórico lo voy a dejar para el blog, para que leáis un poco, que no muere nadie, ¿de acuerdo? Leed más, ver menos tele. Y en este caso pues voy a hacer otro vídeo, esta vez bastante más corto, porque tampoco hay mucho de lo que enrollarse. Además ya hablé del tema en el vídeo sobre Airsoft en verano, pero en este caso quiero concentrarlo sobre sistemas de hidratación durante las partidas. Vale, ¿por qué hay que llevar agua en las partidas? Porque el agua es multiusos. El agua nos puede servir desde simplemente lavarnos un poco después de una partida para no entrar en el coche oliendo zorruno, ¿vale?, hasta efectivamente beber, que también es una buena opción. El agua también se bebe, aunque no, por increíble que parezca. Lo descubrí hace unos años, después de años y años y años de beber alcohol y sodas varias. Digo, anda, que el agua también se bebe. Oye, qué cosas. Bien, pues en este caso, de acuerdo, la hidratación es muy importante en las partidas, tanto si es verano como si es invierno. El agua nos hace recuperar fuerzas, nos mantiene activos, nos evita los golpes de calor, ¿vale? Y nos ayuda también a digerir la comida, que es importante sobre todo a la hora de una milsim. Aparte de que evidentemente el agua la podemos calentar para hacernos té, para hacer café, para lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, llevar agua encima es fundamental, y si para colmo vivís en un sitio cálido, debería ser obligatorio. Ya digo que yo hay veces que ya cada vez menos, porque lo tengo puesto en la alarma con toda clase de insultos, es decir, llévate el agua, cabrón, llévate el agua, cabeza, llévate el agua de una vez, ¿vale? Entonces ya cada vez me la dejo menos. Pero en este caso, efectivamente, yo considero el agua un elemento fundamental de cualquier partida, llevarla encima. Incluso puede servir, si os hacéis cualquier tipo de herida, pues para limpiarla en el momento, ¿de acuerdo? En pela de tierra o limpiarla de lo que sea en aquel momento, y bueno, y evitaros una infección. Y en este caso, pues voy a hablar sencillamente de los sistemas más fáciles y básicos para llevar agua. Básicamente voy a hablar de 3, porque no hay más, salvo que uno quiera cargar con un botijo en la espalda, pero realmente no hay más. Entonces, el primer sistema, de acuerdo, el más básico, el más fácil, es una botella de aproximadamente medio litro. ¿Y por qué una botella de medio litro? Porque si usáis cualquier pantalón que no sea vaquero, es decir, cualquier pantalón que sea más o menos desde los típicos pantalones Soloñac de varios bolsillos, a los pantalones de BDU, a los pantalones Combat, da igual la marca, etcétera, etcétera, siempre vais a tener un bolsillo grande que está pensado precisamente para llevar una botella de plástico. La botella de plástico, lo bueno que tienes es que hasta cierto punto digo, es algo flexible, se puede llevar tranquilamente, es algo que una vez vacío no pesa, lo puedes dejar en el bolsillo en donde la llevas para tirarla cuando termine la partida. Recordad, no dejemos nada detrás que no sea PVC biodegradable, por favor. Bien, entonces, en este caso, de acuerdo, pues esto es lo más sencillo, se consigue en cualquier parte, lo puedes incluso conseguir en el bar o en la gasolinera más cercana a tu campo si te la has dejado en casa, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos meter directamente en cualquier bolsillo de un BDU. Incluso si eres chandalero en las partidas, pues directamente te lo puedes meter en el bolsillo del chándal y no te estorba absolutamente nada, ¿de acuerdo? No pesa lo bastante, no es lo bastante grande como para que nos estorbe en el bolsillo. Podemos correr con él, podemos movernos, etcétera, etcétera, y llevamos medio litro de agua, que siempre va a ser extremadamente útil para nosotros. Qué bien, acabo de enganchar uno de los caballetes con la silla, qué maravilla. Bueno, en fin, como digo, ¿qué puede costar? Pues desde 50 céntimos en adelante, dependiendo de 35 céntimos de hecho en adelante, dependiendo de dónde lo compremos. Es facilísimo, es cómodo, es autocerrable, a menos de que seas tan cipollo, como dice el ruso, tan cipollo de dejártela abierta, pues evidentemente no vas a tener absolutamente ningún tipo de problema con ella. No pesa, se pueden llevar en varias cantidades, y lo que es más importante, es issued.
Esto se ve constantemente en bolsillos de pantalones Combat. Esto es lo más sencillo y lo más fácil y lo más adecuado casi para llevarlo en cualquier equipa. Bien, entonces pues no hay más que decir. Una botella de medio litro que nos puede servir. Por otro lado, estaríamos hablando de la cantimplora militar. La típica cantimplora militar de surplus, ¿de acuerdo? En este caso esta es del Heer, esta es del Heer de los años 80. Esta ni siquiera es americana, porque la americana se me rajó, pero la alemana aquí está, como una campeona. Bueno, pues de hecho americanas tengo un par de ellas todavía por ahí. A ver si al final acabaré vendiendo la Alice, como si lo viera. Bien, pues en este caso, de acuerdo, tenemos aquí la típica cantimplora. Esto se puede conseguir desde 5 euros en adelante, dependiendo si la queremos usada. Si la queremos nueva sale por unos 9 euros en cualquier tienda de Airsoft. De acuerdo, las hay alemanas, americanas, españolas, las tenemos de todos los gustos. Ventajas. Conserva el frío hasta cierto punto. Ya esta la utilizo a diario en el trabajo. Y conserva el frío hasta cierto punto. Evidentemente no es la panacea, pero hasta cierto punto no. El agua se queda del tiempo, no se calienta, a menos de que le dé directamente el sol o le dé directamente una fuente de calor. Es decir, la dejas al lado de la calefacción. Lumbrera. Bien, pues en este caso, de acuerdo, esto también sería muy socorrido sencillamente porque todos los correajes, es decir, existen bolsillos para este tipo de cantimploras, tanto Molly como Alice, de acuerdo, por si depende ya lo antiguo o lo moderno que nos queramos ir. Se puede conseguir prácticamente en cualquier parte. Como digo, conserva el frío, es bastante hermética en el sentido, pero tengo que recordar que a diferencia, por ejemplo, del anterior, esto solo está hecho para agua. Si le metemos cualquier otra cosa, nos la cargamos. Lo digo porque yo me cargué una cantimplora americana metiéndole té. Y el ácido fólico se cargó la cantimplora, completa y absolutamente. ¿Cuál es la desventaja de estas cantimploras? Pues es que estas cantimploras requieren mantenimiento. Si compramos una nueva, o más aún, si compramos una usada, vamos a tener que limpiar la cantimplora muy seriamente por fuera y por dentro. Fundamentalmente por dentro, ¿de acuerdo? Yo como estas, como las hago, pongo una gota, y cuando digo es una gota muy pequeña de Fairy, ¿de acuerdo? O de cualquier lavavajillas, la agito bien, le echo un poco de vinagre de limpieza, no es broma, un poquito de vinagre de limpieza, también un poquito, todo esto disuelto en agua, y la dejo un par de días llena hasta arriba, la vacío, ¿de acuerdo? La enjuago bien en condiciones, ¿de acuerdo? Recordad enjuagarla a lo bestia. El problema de el problema que tiene es que usa mucha agua el proceso, usa por lo menos bastantes litros, pero es algo que hay que hacer de vez en cuando, sobre todo al principio para quitarle el regusto plástico que trae. ¿De acuerdo? Esto siempre va a traer un regusto plástico, siempre, sobre todo si vemos a morro directamente del gollete, pues tenemos ese problema, ¿vale? Que tiene ese regusto a plástico que uno, bueno, si la usas mucho te acabas acostumbrando, pero de todos modos hay que hacer una buena operación y esto requiere, como digo, requiere bastante mantenimiento. De hecho, primero, no es aconsejable nunca guardarla llena. Esta está llena porque mañana me la llevo al trabajo. Pero no es en absoluto aconsejable guardarla llena. Todos los envases, todas las cantimploras y demás se guardan vacías, básicamente para que no críen bacterias en el fondo, para que no críen hongos, para que no críen nada y para que el agua esté en perfectas condiciones y no tengamos un problema con él. ¿De acuerdo? También recomiendo llenarla de agua mineral si el agua del grifo no es fiable y sobre todo pues mantenerla fría. Un truco también para verano, como todo, llenarla hasta aquí, no la llenéis al tope. Recordad que el volumen cambia sobre agua helada y agua cuando se congela se puede romper, ¿vale? O se puede rajar o se puede deformar. Llenadla más o menos hasta aquí o hasta aquí como mucho y dejad que se congele y entonces pues bebéis directo, tenéis el agua fría pues durante más tiempo. El truco más viejo del mundo. Bueno, pues simplemente esto vale 5 o 6 euros, no tiene ningún problema. Hay pouches especializados, como digo. Problema: para ser pequeño pesa, sobre todo la cintura. Pesa, con lo cual una es un incordio de llevar. Si vas a llevar una, lleva dos. De ahí que los Alice lleven dos. Pero cuando se te vacía una, se te descompensa el peso. Y es un poquito la putada que trae, ¿de acuerdo? El tener ya 1 litro, algo que pese, porque esto pesa, alrededor de 1 kilo lleno, ¿de acuerdo? Y 1 kilo se nota, 1 kilo sobre todo en la cintura se nota, y entonces pues lo ideal de esto es precisamente llevarla a mano, llevarla un poquito más a mano para que en una parada rápida pues se pueda coger la funda de la funda típica, abrirla, que no la voy a sacar ahora porque es un latazo, la funda en la que viene, abrirla, beber y volverla a meter en su sitio, ¿de acuerdo? Bien.
Ahora, mi recomendación sobre este tipo de cosas que le he descubierto hace relativamente poco son las cantimploras Nalgene o Nalgene, ¿vale? Esto no es el típico frasco que se ve, sino una cantimplora BPA, es decir, una cantimplora tratada para bacterias. Tiene hasta ahora, le haré una review en condiciones cuando ya la use más, porque ya digo que últimamente lo que estoy haciendo es usarla de diario, pero la quiero usar más, la quiero usar en campo, para finalizar, para hacerle finalmente lo que es Esto vale unos 10 euros en Amazon, ya con el envío incluido si tenéis Prime. Esto vale unos 10 euros en Amazon, esto dura lo más grande, no tiene ningún tipo de sabor ni regusto, es hermética, si la cierras bien es hermética, mantiene el frío y sobre todo y fundamentalmente tiene cero mantenimiento y dura muchísimo, dura más que estas. Dura más que estas. Y además ya digo que esto, por ejemplo, en versión frasco y demás, se ve mucho en la versión de frasco de 1 litro. Se ve mucho. ¿Cuál es la desventaja del frasco de 1 litro? Que no hay un pouch específico para eso. Tenéis que utilizar a lo mejor un pouch SAO de 100, un pouch utility, un pouch SAO, etcétera. Y esto sigue cabiendo en un pouch específico de cantimplora. Es lo bueno que tiene. De tamaño, como podéis ver, es quizás un poco más grande, pero no demasiado, es un poco más grande que la cantimplora. Recordad, esto es una cantimplora alemana, es más pequeña que la española y la americana. Esto es más del estilo de la española y la americana, no ocupa mucho, es 1 litro. Y ya os digo que esto es una inversión fantástica hasta ahora. Ya digo que haré una review probablemente escrita de la propia cantimplora Nalgene y cuáles son sus ventajas. O no sé si haré un vídeo, dependiendo ya. Si hago un vídeo lo haré en el campo, así que ya veremos en este caso por dónde sale. Y ya digo, recomiendo estas, las BPA, que son básicamente toda cantimplora BPA, toda cantimplora tratada contra bacterias y patógenos, ¿de acuerdo? Que tenga un cierre hermético y ya digo, por 9-10 euros tenéis una cantimplora para toda la vida. Es un consejo que os doy. Bien, y por último ya, haciendo este vídeo estilo Paraca, en vez de estilo Gear para Dummies. Por último ya quiero recomendar una cosa que ya puse en el grupo de equipaciones, que son los famosos sistemas de hidratación tipo Camelback, ¿vale? En este caso lo que le he puesto es una Source, es básicamente una Source de 1,5 litros, una Source Vagabond de 1,5 litros, que la Source, aparte del sistema de cierre que tienen, que en este caso la bolsa es súper útil, no la voy a sacar demasiado porque ya la tengo guiada por los huecos, además está vacía todavía. Como podéis ver, es simplemente una bolsa con un cierre de varilla, de acuerdo, que nosotros empujamos la varilla, sacamos, llenamos, volvemos a cerrar, se queda cerrada se queda gracias a esto cerrado herméticamente o casi herméticamente, de acuerdo, aunque no os pongáis a hacer el pino con el Camelback por si acaso, aunque no creo que muchos estemos para hacer el pino puente mientras jugamos o para dar volteretas al estilo Matrix, luego yo no. Y en este caso pues tenemos 1 litro perfectamente tratado, al igual que pasa tratado contra bacterias, específico ya. Esto ya es específico para su uso prolongado, su uso en despliegues. No es caro, el conjunto entero sale en unos 20, dependiendo, lo podéis coger entre 25 y 30 euros, dependiendo pero es una inversión que merece la pena. Si utilizáis mucho el Camelback o si no queréis pararos a beber o si vivís en un sitio cálido que hace que vayáis a necesitar bastante lo que es hidratación, es ideal, va a mano, va en la parte de atrás, en este caso va en una minimap, ¿vale? Va en la parte de atrás, como podéis ver, no ocupa excesivo espacio, ¿vale? Ocupa uno de los bolsillos y me deja el resto, no ocupa excesivo espacio en la minimap y realmente es agua para llevar a mano en todo momento. ¿Qué pasa? Pues que hay que bebérsela entera o lo mismo, acordarse, y esto es más importante todavía que en las cantimploras, acordarse de vaciarla al guardarlo. Vaciarlo y en la medida de lo posible secarlo, es decir, coged la bolsa del Camelback, sacadla, quitadle el ganchito, dejad que eso respire, dejad que se seque, ¿vale? Dejad que se seque y luego la volvéis a guardar. Ni siquiera la guardéis húmeda. Hombre, la guardáis húmeda no es tanto, esto es un poquito ya más severo y sobre todo de vez en cuando sencillamente darle un enjuagado, ¿de acuerdo? Para evitar que se forme nada que os pueda contaminar el agua y pues causaros un disgusto, incluso hasta desde cualquier problema intestinal hasta mononucleosis, así que mejor lo dejamos ahí. Entonces, la otra parte del Camelback, la otra parte interesante es el sistema de hidratación. En este caso, creo TMC copia este sistema, ¿de acuerdo? Yo lo tuve, se lo vendí a un colega con la equipa Oruno, con la equipa Chino Group.
Yo tuve la copia no está mal, ¿vale? La copia no está mal, es básicamente lo que hace es imita la forma, imita el tapón, pero luego aquí pone el clásico tapón que de copia del Digel Industries, que es bastante malo. Esta boquilla es bastante mejor, ¿de acuerdo? Esta boquilla es sencillamente la tengo tapada, efectivamente, para protegerla, para protegerla hasta el momento de usarla, evidentemente. Y esto, no sé si al final lo cambiaré por el que tengo en el JP6, me llevaré esta, probablemente me lleve esta, la BL4 también. Y ya os digo, esto, en principio, que como ya he probado el sistema porque ya he probado la copia era muy decente, ¿vale? La copia de TMC es muy decente, y en este caso pues es un sistema excelente, sobre todo de cerrado. Además tiene una cosa estupenda, que es este botoncito de aquí, ¿vale?, que nos permite quitar el pitorro para lavarlo, ¿de acuerdo? Para meterlo por el tubo, o para incluso hacer un cambio de pitorro si, por ejemplo, estamos compartiendo el CamelBak. No es nada raro tener dos pitorros, es decir, llevas el tuyo, tiras esto, lo quitas, coge el otro, quita el otro, tal, y no hay que compartir saliva. Y no hay que compartir salida de manera no intencionada. Bien, pues en este sentido, de acuerdo, estas serían las ventajas que trae. ¿Cuál es la ventaja que trae el CamelBak? La inmediatez. Es decir, yo no tengo que pararme, yo voy andando con el puesto, saco la boquilla, hago así, meto en la boca, aprieto y ya, aspiro y ya tengo el agua en la boca, no tengo ni que pararme siquiera. Puedo hacerlo marchando, puedo hacerlo en cualquier momento, no tengo que estar liándome, sacando cosas de un pouch, metiendo cosas de un pouch. Muy rápido, muy inmediato. Bueno, sobre todo para los largos pateos en los que algunos organizadores de Milsim nos tienen acostumbrados. Bien, pues en este caso, de acuerdo, la otra cosa que tiene el CamelBak es el mantenimiento de la bolsa, tanto si es uno chino como si es uno normal. El mantenimiento de la bolsa es fundamental. Vaciar siempre después de cada partida. Secar el contenido y volverlo a poner en su sitio. Es un latazo, pero hay que acordarse. Hay que acordarse para evitar que críe hongos, hay que acordarse para evitar que se deteriore, básicamente, tanto el contenido como la bolsa. ¿De acuerdo? Es algo que requiere más mantenimiento. Entonces, directamente podemos dividir las opciones en dos opciones, es decir, con mantenimiento y sin mantenimiento. Mantenimiento cero, botella de agua. Luego la cojo mi contenedor de reciclo plástico y ahí va. Mantenimiento de vez en cuando. Opción barata y reutilizable, cantimplora militar. Hay que recordar, primero lavarla para quitarle el regusto, después lavarla de vez en cuando para mantenerla limpia. Válida, única y exclusivamente para agua, u os la cargáis. Bien. Opción 3. Opción sin mantenimiento o sin apenas mantenimiento, solo inicial. La Nalgen. La Nalgen en su formato cantimplora, en su formato vaso, ¿de acuerdo? En su formato envase normal, en su formato bote. Esto es ideal precisamente por la compatibilidad con nuestros bolsillos de cantimplora. Por eso la he cogido, aunque ya os digo que la llevo usando unos días la llevo usando los 3 días de la semana pasada, los 3 días laborables de la semana pasada, los he usado a diario y muy bien, sin regusto ninguno, muy bien, frío bastante tiempo. De hecho, ya para este vídeo lleva aproximadamente una media hora larga fuera de la nevera y todavía está fría al tacto, ¿de acuerdo? A mí me suele durar en el trabajo, que hay una calefacción bastante fuerte, me suele durar tranquilamente fría, que no se vuelva del tiempo, casi unas 2 horas, lo cual está bastante bien. Es decir, si nosotros hacemos el truquito en verano del hielo y ponemos hielo hasta aquí, ¿de acuerdo? Podemos tener una mañana entera de agua fría sin problema ninguno, ¿vale? Siempre y cuando, evidentemente, no nos salgamos de la capacidad es decir, no veamos más de la capacidad. Y ya digo, según queramos, cambiamos. Comodidad por mantenimiento, no tenemos que sacar, directamente en marcha, bebemos tal y cual. ¿Requiere mantenimiento? Sí lo requiere. Barato y reutilizable, aunque también se puede reutilizar las botellas de agua, casi nadie se acuerda. Barato y reutilizable, la cantimplora militar. Problemas: mantenimiento inicial, mantenimiento en el tiempo, solo agua. No he probado a ponerle otra cosa, no he probado a meterle otra cosa que no sea agua todavía a las Nalgen. Tengo que leer todavía si soportan algún otro tipo de bebida, sobre todo por los ácidos, ¿de acuerdo? Sobre todo por ácido carbónico, que pueden llevar bebidas carbónicas, por el ácido fólico del té, cosa que yo bebo bastante, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues lo que tenemos que cambiar es sencillamente funcionalidad.
que serían cosas que requieren más mantenimiento, o directamente las cantimploras que usemos por recreación, por ejemplo, por facilidad de uso y facilidad de manejo. Ante la duda, todo el mundo puede echarle mano a una botella de agua en cualquier lado, incluso al lado del campo. O sea, si el campo no está a hacer puñetas y no tiene ningún tipo de instalaciones ni demás ni tal, una botella de agua la conseguimos en cualquier gasolinera, en cualquier lado, y esto lo metemos en cualquier bolsillo del pantalón y andando. O sea, es que ni siquiera hace falta una mochila, y andando. Y esto es algo que hay que llevar encima siempre. Es decir, al menos la mínima cantidad de agua, que puede ser medio litro, hay que llevarlo encima siempre. Más vale tenerlo y no echarlo de menos, ¿de acuerdo?, que echarlo de menos y no tenerlo siempre. Esto es una cosa fundamental en las partidas. Nunca me cansaré de decirlo. Bueno, y con esto es un rápido repaso a las opciones de hidratación que tenemos rápidas, ¿de acuerdo? Rápidas y de andar por casa. Podríamos hablar de tipos, podríamos hablar de tal. Haré una review de este CamelBak. Haré una review de la bolsa de CamelBak cuando ya la tenga utilizada en condiciones. Haré una review ya larga que irá para el blog. ¿Vale? Lo mismo que haré también una review de esto, ¿de acuerdo?, cuando lleve ya un tiempo largo usándolo, y sobre todo cuando haga la prueba de fuego, que es metiéndole otra cosa que no sea agua. Es decir, cuando coja el camino. Hombre, no recomiendo, no le voy a meter té, porque el té, sencillamente, las virutas del té, yo utilizo té a granel, y las virutas del té se pegan a las paredes, se acaban dejando, ya no lo puedes llenar de otra cosa. Una vez que ya utilizas uno de estos para té, ya no lo puedes usar para otra cosa. Entonces, pues básicamente lo que sería, pues llenarlo de una bebida, yo que sé, de una bebida carbónica o de una bebida isotónica tipo Aquarius, etcétera, etcétera. De acuerdo, ya haré la prueba una vez al menos, y a ver si no voy a necesitar otra para volver a llenarlas de agua, como me pasó con las cantimploras de té. Bueno, y esto es todo. Este no va a ser un vídeo, es bastante largo para lo que son las opciones, pero va a ser un vídeo que no es demasiado largo, ¿de acuerdo?, para variar. Y en este caso, pues bueno, decidme algunas opciones que tengáis vosotros o que hayáis usado, qué es lo que os venga bien en las partidas, si consideráis llevar agua como una opción o no. Yo lo considero como una opción ineludible. Juegues donde juegues, a la temperatura que juegues, da igual, lleva agua siempre. Y en este caso, esto es todo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.